Antes de presentar a Fernando, damos también la bienvenida a las fraternas de Cataluña que estéis aquí me dijiste que ya habéis estado en alguna comisión general, pero os agradecemos y os damos la bienvenida pues, en esta comisión general en Segovia, que os sentéis ya desde el minuto uno miembros de esta mesa tan representativa y tan importante para nosotros. Después de la Asamblea General, esta es la segunda instancia sinodal de representación, de gobierno, de toma de iniciativas, de tomar el pulso. Este es nuestro corazón, nuestro pulmón de Prater, ¿no? Entonces, formáis parte ya desde el minuto uno. Os damos la bienvenida. Muchas gracias. Como sabéis, yo vengo en nombre de Josep María Llucià, porque Josep María Llucià pues ha sido un poco, como sabéis, salió a ver un partido de básquet en Bilbao con todos los morros, y entonces a mí me dijo, tienes que ir tú como representante de zona. Digo, no, yo no quiero ir porque me da mucha vergüenza. Digo, yo no conozco la mitad de la gente, y lo digo así. Digo, yo no quiero ir porque me da mucha vergüenza. Digo, y no sé cómo, la verdad, no sé cómo, tal y cual. Dice, sí, tú eres y tal y cual. Y la verdad, desde ayer que llegamos aquí, pues me siento como uno más, como en familia, tanto mi compañera como yo. Yo también hablo en nombre de ella si quiere puede hablar luego, pero nos sentimos como si fuéramos en casa, como uno más, como en familia. Muchas gracias y gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Pues presentamos este momento formativo en este momento en el que estamos viviendo, que es el proceso sinodal en todas las diócesis y también como movimiento. Lo hacemos con la palabra de Fernando, que es un conciliario y es el conciliario nacional de OAT España. Y esto de los curas en los movimientos es realmente pues una pertenencia pues a la Iglesia sinodal, porque lo que hemos vivido y estamos viviendo en nuestro ministerio como un servicio a la Iglesia dentro de lo que es la acción católica especializada, sentimos que estamos en un sínodo continuo, estamos en un camino. Entonces, para los curas y para los conciliarios, aunque estamos en un momento pues, débil en cuanto a número y en cuanto a fuerzas, pero para nosotros también es una inyección de optimismo para decir, esto que estamos haciendo y viviendo en ministerio no es una cosa de locos, sino que es una cosa por la que respondimos a la llamada de Dios y por la que queremos seguir respondiendo en este 2022. Cuando en el equipo general de Prater España decíamos, vamos a preparar esta comisión en medio de este proceso sinodal que luego nos llevará esta tarde pues, a seguir trabajando en lo que estamos elaborando, dijimos, nos conviene pararnos a pensar por qué lo estamos haciendo, qué estamos haciendo, hacia dónde queremos ir, porque esto es una de las cosas que tiene siempre la represión, es decir, situarnos para avanzar, situarnos para recoger frutos, pero sobre todo para seguir caminando. Y entonces veíamos que este momento de esta mañana es muy importante para darnos cuenta de que las cosas las hacemos por una razón y con una pedagogía, para nosotros mismos, como decía antes Paqui, y para la Iglesia y para el mundo de hoy. Que nos demos cuenta de este momento de esta mañana que es muy importante. Y luego también dentro de nuestro ser acción católica especializada, nuestra identidad y nuestra misión tiene mucho que ver con esto del sínodo que nos va a presentar Fernando esta mañana. Esto no es una cosa extraña a todo lo que estamos viviendo y a todo lo que queremos vivir. Y sin más, os presento a Fernando Carlos Díaz Abajo, nacido en Sevilla en el año 59, fue ordenado sacerdote en junio del 93 y con lo cual pues ya el próximo mes de junio ya cumple 29 años. Ha pasado a sus bodas de plata sacerdotales con mucha ilusión
Es licenciado en Derecho y experto en doctrina social de la Iglesia. Ya en Sevilla, en su diócesis, archidiócesis, fue director de Secretariado de Pastoral Obrera y párroco de Nuestra Señora del Pilar. Fue nombrado consiliario nacional del Movimiento de Acción Católica de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, en junio de 2015, con lo cual el mes próximo cumple 7 años, si Dios quiere. Decir también, y luego lo voy a pasar al grupo de la Comisión General, para conocerlo mejor os recomiendo su blog personal, que se llama Nando el Peregrino, que es una cosa muy, muy personal, pero es un gran amante de la música y la verdad es que yo aprendo muchas cosas con tu blog, entonces os lo recomiendo. Y antes de pasarle la palabra, decir que eres una rara avis en el sentido de que tu vocación nació en la Acción Católica, por lo que yo lo conozco de los encuentros de los consiliarios a nivel nacional, que le doy las gracias por la acogida que me hizo a mí y a Frater y a todos, porque hace un poco de su labor de padre de los consiliarios. Y entonces realmente pues en esas experiencias, en esos encuentros con los obispos, pues yo también he sentido ese latir de decir, su vocación nace en la OA. Imaginaos que aquí naciera un sacerdote en Frater. Pues es una cosa preciosa, ¿no? Entonces pues hay que destacar, igual que otras vocaciones vienen de otras realidades, con la Acción Católica pues también tiene sus vocaciones sacerdotales, y el caso de Fernando. Agradecer también desde que lo llamamos, dijo que sí, miró la agenda, vio que lo tenía libre y no lo llamamos hace muchísimo tiempo, con lo cual pues significa que somos familia. Cuando uno dice que sí, sin pensarlo, significa que para la OA Frater es un movimiento hermano, igual que nosotros para Frater, OA, es decir, también pues hermandad. Pues muchas gracias, Fernando, te damos la palabra. Muchas gracias, Rami, Enrique, al equipo general de la Frater y a todos vosotros. Cuando me lo propuso Rami, miré la agenda como él dice, a ver si lograra. Cuando miré la agenda y me lo propuso Rami, pues la alternativa no tenía nada, la alternativa era quedarme en casa planchando esta mañana, así que ayer puse lavadora. Así que digo, mejor ir a Segovia y pasar el día con vosotros y encontrarnos y poder dialogar. Sí. Casi Rami decía que era un momento que habíais dicho, bueno, queremos pararnos, queremos pensar un poco sobre todo esto del sínodo que hemos vivido, que estáis viviendo. Por lo que yo he visto, ya habéis trabajado los temas del camino sinodal en esa propuesta de 13 temas que habéis abordado en el movimiento. Habéis participado también en grupos sinodales en la diócesis, con lo cual pues casi vosotros tenéis más experiencia que yo en este tema, ¿no? Yo os puedo aportar algunos elementos de juicio, algunos criterios. Es como si hubierais hecho vosotros el ver y yo os aportara el juzgar, ¿no? O como si estuviéramos revisando el actuar que habéis hecho en ese camino sinodal. Y ese tema que queréis abordar ahora en esta comisión general, ¿no? Desde nuestra identidad de Movimiento de Acción Católica, también lo decía Rami, ¿no? Habéis planteado el tema con un título abierto, Congreso de Laicos que tuvimos en febrero del año 20, antes de la pandemia, el tema del sínodo y ahora hacia dónde queremos ir. Es verdad que nos da la impresión, si miramos desde una determinada perspectiva, parece que andamos siempre de evento en evento, porque no acabamos de saber a dónde ir y a ver lo que los eventos nos dicen y nos pueden orientar y tal. Pero a esa pregunta que os planteáis, ¿hacia dónde queremos ir? Yo os diría, pues queremos ir hacia donde siempre y desde donde nos encontramos. Y entonces ya me podría marchar y sacar la plancha esta mañana, que si no me va a tocar esta tarde. Pero me habéis dado el encargo de que os llene con mi intervención un tiempo determinado y que os ofrezca también algunas cuestiones para la reflexión posterior, ¿no? Así que tendría que desmenuzar un poco más esa respuesta, ¿no? Algunos elementos que nos pueden ayudar a enmarcar el tema. Rami hacía referencia también ahora mismo a eso. Sois Acción Católica.
con todo lo que eso significa. Nuestra identidad no la determinan las circunstancias ni los vaivenes que podamos vivir, ni el que hayamos hecho un congreso de laicos, ni el que hubiéramos hecho un periodo de reflexión durante 3 años sobre ni siquiera las necesidades que en la Iglesia parezcan manifestarse en un momento concreto. Nuestra identidad la estableció ya el Concilio Vaticano II en Apostolicam Expositatem, cuando define las notas, las 4 notas definitorias de la acción católica, y desde esa identidad nosotros nos hacemos Iglesia. Ese sería el primer elemento del marco, somos acción católica. El concilio determina nuestra identidad, la Iglesia determina nuestra identidad y determina también nuestra misión evangelizadora, que es la misma misión de la Iglesia, evangelizar. Una misión que en el caso de los movimientos especializados de acción católica configura que somos acción católica para una pastoral y para un ambiente concreto. En la OA solemos decir que somos acción católica para la pastoral obrera. Aquí podríamos decir que vosotros sois acción católica pues, para la pastoral de la salud, hablando así en genérico, ¿no? Tampoco las circunstancias concretas que vivamos en un momento determinado determinan nuestra espiritualidad ni nuestra metodología formativa, que es cauce de cultivo de esa espiritualidad. A nosotros nos configura como acción católica la revisión de vida, el juzgar y actuar, y en esa misión una espiritualidad concreta en el seguimiento eclesial de Jesucristo, en medio de los gozos y de las esperanzas de hoy. Pero es cierto, siendo esto algo, digamos, inamovible, que está siempre, que nos configura siempre, es cierto que desde el Congreso de Laicos que celebramos en febrero, como con la convocatoria de este sínodo sobre la sinodalidad, sobre esos 3 elementos de comunión, participación y misión que el Papa señalaba, nos plantean la necesidad de preguntarnos cómo encaja nuestra identidad, nuestra misión, nuestra espiritualidad y nuestra metodología en esas claves sinodales que el Papa Francisco nos propone. Por lo menos, aunque no suponga que van a cambiar lo que somos en lo esencial, pero por honradez nos tenemos que preguntar, en este momento de la Iglesia que el Papa Francisco propone a toda la Iglesia, nosotros desde esa identidad, desde esa misión, desde esa espiritualidad que es nuestra, que es la de la Iglesia, cómo nos situamos y cómo nos enganchamos. Y en ese momento estamos. ¿Hacia dónde queremos ir? Yo insisto, hacia donde siempre. A ser más Iglesia, a ser más frater en ella, a ser más acción católica y por eso más conscientes de la misión apostólica que se nos encomienda, de modo que en fidelidad a nuestro bautismo seamos cauce pues, para que la diversidad de capacidades sea acogida, valorada en la Iglesia y para descubrirnos también como sujetos de esa misión evangelizadora. Así que os ofrezco para eso algunas claves que pueden ayudarnos para colorear sinodalmente nuestra misión y para desde ella aportar también a construir la sinodalidad en toda la Iglesia. Yo cuando le había dado título después de escribir la intervención esta, había puesto sínodo es nombre de la acción católica. También aludía Rami a eso en la introducción. El Papa dice que sínodo, y los teólogos, que sínodo es nombre de iglesia. Pues podríamos parafrasear eso y decir, el sínodo es el nombre de la acción católica. Cuando el Papa da inicio a todo este proceso sinodal, en la homilía, en la misa para la apertura del sínodo con los obispos, el Papa terminaba con estas palabras, la homilía. Buen camino juntos, que podamos ser peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo. No perdamos las ocasiones de gracia del encuentro, de la escucha recíproca, del discernimiento, con la alegría de saber que mientras buscamos al Señor, es Él quien viene primero a nuestro encuentro con su amor. Pues con esas palabras terminaba el Papa la homilía en esa misa de apertura del sínodo.
Y ahí resumía la motivación que le ha llevado a convocarlo y a la vez animar a todo el pueblo de Dios a hacerse partícipe en ese proceso sinodal. Y además dejaba claro que sínodo significa caminar juntos en la misma dirección, que es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Si luego leemos en detalle la homilía, los discursos de la sesión de apertura o un documento que podéis encontrar en la página web del Vaticano, hay una pestañita que es Sínodo de los Obispos y hay otra que es Comisión Teológica Internacional. Pues en la Comisión Teológica Internacional, que es un organismo del Vaticano, hay un documento sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, que entre otras cosas, cuando habla de sinodalidad, dice que ese concepto se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Que la sinodalidad se manifiesta desde el comienzo como garantía y encarnación de la fidelidad creativa de la Iglesia a su origen apostólico y a su vocación católica. Que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, que a través de ella se manifiesta y se configura como pueblo de Dios en camino y asamblea convocada por el Señor resucitado. Y que la sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la Iglesia. Estas afirmaciones son muy importantes, son muy interesantes y está bien que la Comisión Teológica nos recuerde, no son un invento de ahora, no es algo que se le ha ocurrido al Papa, sino que es lo más propio de la Iglesia Católica. Sinodalidad es una dimensión constitutiva, es decir, que todos somos corresponsables por nuestro bautismo en la vida y en la misión de la Iglesia. Eso es algo que está en el tuétano de nuestra condición creyente, nuestra condición de miembros de la Iglesia, ¿no? Y aunque a lo largo de la historia ha habido momentos en que se han podido decir barbaridades como que el apostolado era de la jerarquía, correspondía a la jerarquía, a los obispos y a los curas, y que los laicos eran meros colaboradores del apostolado que tenían que realizar los obispos y los curas. Hemos llegado a decir barbaridades de esas, pues gracias a Dios el Espíritu no deja que las barbaridades lleguen al final y al final recuperamos lo que ha sido siempre tradición más esencial de la Iglesia. Pero siendo, digo, muy interesante, muy importante tener en cuenta eso y recordarlo, también hay que decir que no marcan ninguna distinción con los otros sínodos que ha celebrado la Iglesia. ¿Qué es lo que diferencia a este sínodo de los obispos de los anteriores? Que primero que sutilmente el Papa le va quitando el apellido. El sínodo es el sínodo de los obispos. Si entráis en esa pestaña de la página del Vaticano, veréis que la pestaña es sínodo de los obispos. Y ese es un elemento de la estructura de la Iglesia. Pero el Papa le va quitando con tanta suavidad que casi no se da cuenta ese apellido de los obispos. Y lo va dejando en el sínodo. Lo que diferencia a este de los anteriores es el cómo se va a llevar a cabo y el cómo se va a realizar. Se nos ha convocado a todos y a todas a participar en ese proceso de preparación, a implicarnos desde nuestra realidad en nuestras iglesias locales. Y ese hecho tenemos que aprovecharlo para ofrecer toda nuestra historia y experiencia en los años de existencia de los movimientos de la Acción Católica y en concreto de la Frater, ¿no? Y vivirlo como un tiempo de gracia, como un tiempo de gracia, de alegría, esa alegría honda que también hacíamos referencia esta mañana en la oración, y de apertura a la acción del Espíritu, porque es recuperar lo más esencial de la Iglesia, ese pueblo de Dios peregrino que camina juntos esperando la venida del Señor para la consumación de su reino. Por eso es un tiempo para disfrutar la eclesialidad. Es decir, no es un tiempo tanto, a veces nos planteamos estos procesos como, hombre, por fin nos van a escuchar, por fin vamos a poder decir lo que tenemos que decir y nos van a oír. También vamos a decir lo que tenemos que decir y nos van a oír. Pero no es un tiempo tanto que tendríamos que vivir con la intención de que nos escuchen, de que nos oigan, sino con la intención de contribuir desde lo que somos y hacemos comunitariamente al sueño del reino de Dios y a abrazar los futuros posibles
que comunitariamente podemos construir desde nuestra identidad de Acción Católica. Plantear el tema de la sinodalidad es sobre todo recuperar la centralidad del bautismo, de la dignidad bautismal que nos hace hijos e hijas de Dios y miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo sin distinción ni diferencia. El que nos hace cristianos es el sacramento del bautismo, no el sacramento del orden, ¿eh? Que ni nos hace más cristianos a los curas, ni nos hace cristianos diferentes, ni nos hace cristianos de mejor categoría, sino que sacramentaliza una ministerialidad, un ministerio, un servicio, una entrega al servicio de la comunidad y al servicio de la misión. Pero lo que nos da la dignidad de cristianos, lo que nos hace hijos e hijas de Dios, miembros del pueblo de Dios y de la Iglesia, con la misma dignidad, con igual dignidad, es el sacramento del bautismo. Por eso este planteamiento del sínodo, básicamente lo primero que nos ofrece es eso, que nos permite vivir esa eclesialidad desde la dignidad de nuestro bautismo, aportando desde lo que somos. Y por eso el sínodo nos interpela a ser conscientes y a poner en práctica el aprendizaje hacia otro modo de ser iglesia, porque es verdad que entre lo que podemos encontrar en los discursos del Papa, en los documentos de la Comisión Teológica, en el planteamiento del sínodo y la realidad de nuestras iglesias diocesanas o de nuestras parroquias muchas veces, pues sigue habiendo todavía esa distancia del dicho al hecho, ¿no? Hay un buen trecho todavía que nos queda por caminar para que la realidad se vaya pareciendo a eso que somos y a eso que queremos soñar, ¿no? El Papa en la apertura del sínodo decía también: el sínodo nos ofrece una oportunidad para ser iglesia de la escucha, para frenar nuestras ansias, detenernos a escuchar al Espíritu en la oración, que nos hace falta, que muchos han perdido la costumbre de escuchar al Espíritu, para escuchar a los hermanos y hermanas acerca de las esperanzas y de las crisis, sobre las urgencias de renovación de la vida pastoral. Tenemos la oportunidad de ser una iglesia, decía el Papa también, de la cercanía, de volver al estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. Y no solo con palabras, sino con la presencia para establecer mayores lazos de amistad con la sociedad y con el mundo. Una iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. E insistía: volvamos al estilo de Dios que nos ha de ayudar, la cercanía, la compasión y la ternura. Ese ser iglesia de la escucha, de la cercanía, de la compasión, de la ternura, que a lo mejor en nuestro caso no supone una novedad especial. Podemos decir, bueno, con más o menos dificultades, con más o menos debilidades, y a veces se nos olvida, pero eso lo intentamos vivir. Sí, bueno, pues muy bien. Pues ahora lo que el Papa nos propone es que lo vivamos todos y que nosotros aportemos también ahí nuestra experiencia. El año pasado se cumplían, en el año 21, se cumplían 75 años de existencia de la O. A mí me pidieron un artículo para Vida Nueva que yo centré precisamente sobre la vivencia de la sinodalidad. Y ponía de manifiesto allí que en la OA, y yo creo que se puede predicar de todos los movimientos de acción católica, pero sobre todo de la acción católica especializada, la sinodalidad es una práctica asumida desde nuestros primeros pasos, y más que una práctica, o sea, no es simplemente una práctica, sino un estilo que nos define, una manera de ser iglesia. La sinodalidad es nuestra manera de ser iglesia. Por eso os decía, titulaba esta intervención, Sínodo es el nombre de la acción católica. Y nosotros podríamos decir, ¡buah! Ahora nos convoca el Papa a un sínodo cuando nosotros llevamos viviendo eso toda la vida. Pues sí, pues para eso, para que aportemos eso. Nosotros en nuestros movimientos caminamos juntos, también Rami hacía referencia a eso, en nuestros movimientos caminamos juntos seglares y sacerdotes, laicos y sacerdotes, y vida consagrada. Formas complementarias de vivir la fe, de ser, de vivir la existencia cristiana. Y lo hacemos desde la conciencia de que el protagonismo de los seglares, que es una de las notas definitorias de la acción católica, hace que la sinodalidad se vaya recubriendo de participación y de corresponsabilidad, pues quizá con más facilidad que en otros ámbitos de la Iglesia.
a nosotros no nos resulta extraño. Nuestra manera de configurar la vida comunitaria en los movimientos, de servir desde las diferentes responsabilidades que tenemos en cada uno, desde los carismas distintos en el movimiento, la manera que tenemos de vivir la radical igualdad de nuestro bautismo, de acoger todos por igual la misión que la Iglesia nos encomienda, y por eso establecer cauces efectivos, como esta Comisión General, de participación, de corresponsabilidad, de decisión compartido, que son efectivos, que no son simplemente un adorno en la vida del movimiento. Pues todo eso marca sinodalmente nuestra manera eclesial de ser. Para nosotros esa manera eclesial de ser es natural. Es la que desde siempre, desde que empezamos a dar los primeros pasos y dejamos de gatear, pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Una manera de ser que sigue, que siendo tradición de la Iglesia, es decir, que no la hemos inventado nosotros, los movimientos de acción católica, pero que en nuestros movimientos se vive de una manera natural, ¿no? Y que simplemente en otros ámbitos de la Iglesia constatamos que resulta más difícil vivir, encuentra más dificultades o simplemente resulta una manera desconocida de funcionar. Nosotros con esa experiencia evitamos además, cuando el Papa hace la convocatoria del sínodo, alude a que una de las intenciones es hacerle frente a uno de los riesgos y de los peligros que la Iglesia afronta continuamente, que es el riesgo del clericalismo, de que los curas mandamos y los demás obedecen y ya está. Y si se les consulta es sobre si el tornillo está mejor aquí o allí, porque yo no entiendo mucho de tornillos, pero no sobre las cuestiones fundamentales. Nosotros en los movimientos de acción católica evitamos con nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser ese peligro para la sinodalidad, que es el clericalismo, porque Rami también lo apuntaba. Los conciliarios en los movimientos servimos desde nuestro ministerio como un bautizado más a los que se nos ha encomendado un servicio concreto, un ministerio concreto al servicio de la comunidad, pero no podemos pretender agotar en nosotros, en los curas, todos los carismas, todas las responsabilidades. Los curas en los movimientos de acción católica no nos encargamos de todo, ni decidimos todo, ni tenemos la última palabra en todo, ¿eh? Si vamos de herejía en herejía, a lo mejor sí tenemos que tener la última palabra en algunas cosas, pero bueno, no somos los responsables de formación, ni llevamos la organización, ni la vida comunitaria, ni la administración, ni planteamos por dónde tiene que orientarse el compromiso concreto. Eso lo deciden los ámbitos de participación y de corresponsabilidad que tenemos establecidos. Y yo no sé si en la Frater, en la OA, yo tengo como mucho un voto, el mismo que tienen todos los demás, ni uno más, ¿eh? Y bueno, si algún día llegamos a alguna herejía gorda, me podré rasgar las vestiduras en la comisión, en la asamblea y dar grandes voces, pero sois uno más que tiene una misión concreta y que además se realiza no en solitario, sino que se realiza en corresponsabilidad con las demás responsabilidades del movimiento, ¿no? Los conciliarios sabemos en los movimientos de acción católica que nuestra misión es animar los diferentes carismas que existen, no suplantarlos, y hacerlo desde la vivencia de una comunión corresponsable, que, nota al pie, es como debería realizarse, como debería vivirse en toda la Iglesia, en nuestras parroquias, que es la realidad más concreta que tenemos, donde muchas veces es justo al contrario, ¿eh? Es el cura que decide en todos los ámbitos de la vida comunitaria y de la misión. Ese documento que yo os decía de la Comisión Teológica Internacional dice que el gran desafío para la conversión pastoral que hoy se le presenta a la vida de la Iglesia es intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador a partir de los dones y de los roles de cada uno, sin clericalizar a los laicos y sin secularizar a los clérigos, y evitando en todo caso la tentación de un excesivo clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de las decisiones. Sin recuperar la identidad sinodal en la Iglesia, recuperar esa dimensión constitutiva de la Iglesia que es la sinodalidad, nos hace ser a todos y a cada uno lo que estamos llamados a ser.
Nuestra organización, la de nuestros movimientos, se caracteriza por ese protagonismo efectivo de los laicos, según el Concilio Vaticano II, y se teje con esos cauces de decisión y de participación compartida, reales y efectivos, donde cada miembro, cada militante puede decidir, puede aportar y debe aportar, cuenta con el mismo voto y la misma capacidad de los demás y puede hacer oír su voz. Por eso esa manera de vivir eclesialmente y de configurar estos espacios de corresponsabilidad que en todos los movimientos tenemos, están al servicio de la comunión y están al servicio también de esa comunión entre nosotros, dentro del movimiento, con los demás movimientos de Acción Católica y con toda la Iglesia. Y como la comunión en la Iglesia es una comunión para la misión, para la evangelización. Es decir, el crecer en comunión no es solo para sentirnos como en casa, para estar a gusto, que también eso hay que cuidarlo siempre. La comunión empieza por eso, porque vengamos aquí sin conocernos y a la media hora, cuando ya hemos dejado las maletas y nos hemos inscrito y hemos dejado las maletas en la habitación, ya parece que nos conocemos de toda la vida. Y además nos alegramos de encontrarnos. Y a la siguiente nos echaremos de menos si no venimos. Pero no solo para eso, que también, sino para que esa comunión nos haga capaces para la misión, nos haga sujetos de evangelización. Es una comunión para la misión evangelizadora. Dice también un amigo común, yo creo, Carlos García Andoín, que la sinodalidad es una llamada a la participación de todas y todos los bautizados en la vida y en la misión de la Iglesia. Una participación que no puede ensimismarse de forma autorreferencial, sino que debe mirar a la misión que Dios ha dado a la Iglesia para el mundo. Desde esa manera de vivir la sinodalidad en los movimientos, nosotros entonces, ¿qué podemos y qué debemos aportar a la Iglesia en este sínodo? Pues yo creo que nuestra singular aportación, la de todos los movimientos de Acción Católica y también las Fráteres, debería orientarse a entender que en este proceso, en este caminar juntos, tenemos que tender puentes y tejer relaciones. Es decir, que tenemos que hacer una primera aportación que ayude a crecer y a construir la comunión en la Iglesia. Y que lo principal en todo este proceso sinodal quizá va de tirar muros. Esa otra expresión que el Papa también utiliza en Fratelli Tutti, de tender puentes, derribar muros. O a lo mejor lo primero, el trabajo principal es tirar muros. El muro de la incomprensión, el muro de la ignorancia, del desconocimiento que podemos tener unos de otros, el muro de la indiferencia, y es ir resquebrajando esos muros. Y no enconarnos con las ideas, sino encontrar la manera adecuada que sea reflejo de lo que realmente nos une. Porque todo eso que decimos de que somos pueblo de Dios, que es el Espíritu el que nos convoca, el que nos guía, el que nos acompaña, que no estamos en la Iglesia por una opción, una decisión individual de cada uno de nosotros, sino que respondemos a una llamada, que es el Señor quien nos constituye, que realmente hace del amor ese mandamiento que puede. Todo eso se supone que nosotros nos lo creemos. No lo detallamos porque no nos daría la vida cada vez que rezamos el credo en la misa, pero se supone que está en el núcleo de nuestra fe. Es decir, que lo creemos, que eso es posible, que Dios lo puede hacer y que Dios utiliza el cauce de nuestra existencia para que eso sea posible. Y que vale más una sola acción decidida y asumida comunitariamente desde el consenso, aunque no sean las mejores, aunque no sea la que yo he propuesto, que 20 acciones magníficas, pero que son individuales. Que como no convenza a nadie, yo voy por mi cuenta, la hago por mi cuenta y no quiero saber nada de nada, y además me sirve de excusa y de razón para decir que el otro no vale. Tendríamos que procurar huir de los listados de qué hacer. Es decir, el sínodo no va de cosas a hacer, sino de sumar voluntades y deseos de fraternidad y de encontrar espacios de comunión. Y el trabajo en conjunto con la comunidad eclesial, con toda la Iglesia, para crecer en esa necesaria transformación misionera de la Iglesia, que esté al servicio de las personas y especialmente de los más empobrecidos, de los más excluidos.
y no como algo estratégico. Es decir, no nos podemos plantear tampoco el sínodo como decir, bueno, para que tenemos la posibilidad, vamos a aprovechar, hacemos esto y seguro que así sale, sino porque es lo propio de nuestra identidad, de nuestro ser e identidad como Acción Católica. Es decir, aportamos lo que somos y lo que tenemos. Y por eso darle el valor al proceso en sí. Esto tampoco va de resultados, de rendimiento, no es cuestión de echar cuenta, es decir, hemos pasado tantos meses, en tantas horas, en tantos grupos, en tantas discusiones, en tanto, y al final nos sale que hemos avanzado tantos pasos. No va de eso. El proceso en sí, el camino en sí ya tiene un valor. El que seamos capaces de encontrarnos, de escucharnos con otros grupos, con otras sensibilidades, con otras maneras de ser, de vivir la Iglesia, la eclesialidad y la misión, que podamos sin prejuicio encontrarnos y derribar esos muros de ignorancia, de desconocimiento, de prejuicios, de indiferencia entre unos y otros, ya tiene valor en sí, porque las historias y las relaciones se tejen en el camino que vamos haciendo juntos. Ahí es donde se abre paso el amor, donde el espíritu puede ir actuando. El caminar de la Iglesia implica movimiento, encuentro, apertura a lo que puede ir pasando y a quienes vamos descubriendo en el camino y dando valor a lo que nos vamos encontrando en ese recorrido eclesial. Eso es ser sal y luz, que hemos rezado al comienzo de nuestro encuentro de hoy. Eso es ser sal y luz. Pero también podemos aportar en ese camino el generar dinámicas participativas que se conviertan en un hábito para un futuro más sinodal en nuestra Iglesia y que calen y se puedan mantener en el tiempo. Nosotros que tenemos experiencia, que le damos valor a esas dinámicas participativas, podemos aportarlas, podemos acompañar, podemos hacer que se vayan entendiendo como una manera más normal de actuar y de funcionar en nuestra Iglesia. Y todo ese proceso supone acompañamiento, preparación, esfuerzo. Por eso no podemos estar de cualquier manera, sino que tenemos que estar como personas que comparten aquello que vitaliza, es decir, que ponemos atención a los otros, que garantizamos que todos puedan participar, que aporten, que se impliquen, que todo lo que vayamos realizando realmente sea un camino que hacemos todos juntos y juntas en una misma dirección, procurando que nadie se quede fuera. Y eso supone prepararnos, y supongo que lo habéis vivido así, en lo que habéis aportado, en qué vamos a aportar, en cuál es el contenido de nuestra aportación, pero otra dimensión es en cómo colaboramos para que los demás también se sientan partícipes y se impliquen en él. Por eso, todo el proceso sinodal, que termina ahora en breve la fase diocesana, pero pasa a otra fase, supone trabajar con las personas para que se puedan involucrar en este proceso y para impulsar ese protagonismo laical en nuestras parroquias y en nuestras iglesias locales, ¿no? Son espacios que tendremos que aprovechar para compartir nuestra experiencia y nuestro trabajo y contribuir al desarrollo de ese proceso. Por eso la participación no se ciñe simplemente a las intervenciones, a las ideas, a las opiniones, sino que nos compromete a saber estar de una determinada manera y a una presencia continuada como pueblo de Dios y a favorecer ese diálogo y esa escucha y a expresarnos con libertad y a animar y a fomentar que todas las voces sean escuchadas, que se respete la diversidad y pluralidad de carismas y sobre todo que vayamos al ritmo del peregrino que siempre espera al que va más atrás, porque no se trata de llegar los primeros, ni de llegar solos, sino de llegar juntos. Y por eso se nos llama a vivir este momento del sínodo como una oportunidad y como una ofrenda. Una oportunidad de conversión, de comunión, de cuidado, de discernimiento comunitario. Una oportunidad para compartir con nuestra Iglesia las preocupaciones del mundo de la salud y de la enfermedad, de la diversidad de capacidades, para ayudar a mirar las realidades de las periferias, como dice el Papa Francisco, que el mundo se ve mucho más claro desde las periferias. En el centro de Madrid siempre hay una nube de contaminación marrón, y cuando uno baja desde Guadarrama
como el día esté claro, la ve perfectamente, ¿eh? Y desde Guadarrama se ve que no todo el mundo es contaminación ni todo el mundo es Madrid, gracias a Dios, sino que hay otros espacios. A veces se la lleva el viento esa nube para un lado o para otro, pero hay otros espacios claros y diáfanos. El mundo se ve más claro desde las periferias, dice el Papa. Y desde ahí tenemos también que abrir las puertas y permitir participar a quienes habitan esas periferias existenciales. Las que le sitúan fuera de la Iglesia, pero sobre todo las que le sitúan muchas veces fuera de la vida, del mundo, de la sociedad, ¿eh? En la exclusión social, en la desvinculación social de la que habla el informe FOESA. Y eso se traduce en hacer presente a los empobrecidos, a los descartados, a los que en esta sociedad no son productivos, o esta sociedad considera que no son productivos. Y impulsando la cercanía, la compasión y la ternura de la que hablaba el Papa Francisco en esa homilía al comienzo del sínodo. Para convertirnos en una iglesia que se hace cargo de las fragilidades y de las pobrezas de nuestro tiempo, ¿eh? Mirando a los últimos y poniéndolos en el centro de nuestra misión, será más fácil esa renovación evangélica de la iglesia. Así que oportunidad de conversión, de comunión, de cuidado. Oportunidad de cuidar y de cuidarnos, ¿eh? Cuidar los detalles para que esa participación pueda realizarse, para que todos se sientan escuchados, ¿no? A generar comunión, buen clima, a curar heridas pasadas, a sanarlas, ¿no? A convertir las dificultades en posibilidades, en oportunidades, y a descubrir que no es fácil, pero se puede hacer, que esas dificultades pueden ser también expresión de amor, más allá de las diferencias que existan. Oportunidad para crear, para proponer y generar alternativas en otra forma de funcionar, más corresponsable y sinodal. Porque en los lugares donde no es práctica habitual o donde es difícil o donde cuesta hacerlo, a lo mejor este proceso trae consigo eso, el descubrimiento de que no pasa nada, que no se hunde nada, que el cura sigue siendo cura y el laico es laico. Es decir, que en eso vamos a seguir siendo lo que somos, pero lo vamos a seguir siendo convertidos y de otra manera. Y que se pueden generar otras formas de funcionar y que no pasa nada porque lleguemos a un consenso, votemos las cosas entre todos, la acordemos entre todos y no sea solo el cura el que decida. Que no se resquebrajan los muros de la iglesia, ni se caen las torres, ni salen rodando las campanas. Y ofrenda. Decía el Papa que nos invitaba a vivir este momento como oportunidad y ofrenda. Ofrenda de lo que somos. Somos iglesia, somos acción católica, nos ofrecemos desde nuestro ser, desde lo que tenemos, desde lo que hemos ido construyendo en nuestra historia y de lo que nos queda por construir. Nuestra experiencia, nuestra historia y memoria, nuestra formación, nuestra espiritualidad, nuestro compromiso, nuestra manera de funcionar, esa revisión de vida, la vivencia comunitaria en la toma de decisiones, nuestros medios. Esa disponibilidad, esa ofrenda de todo lo que somos y tenemos tiene que estar clara. Y en ese sentido son importantes los pasos que podamos dar para ir dando forma a un proyecto compartido de la Acción Católica Española, si eso fuera posible, porque se vencen las resistencias que hoy existen, o al menos un proyecto compartido de la Acción Católica especializada. La debilidad de algunos movimientos, la debilidad es una nota común a los movimientos de acción católica hoy. Va siendo también una nota común de la Iglesia. Si miramos la realidad de nuestra Iglesia, ni son lo que fueron, ni lo van a volver a ser, y vamos descubriendo comunidades más pequeñas, más débiles, más empobrecidas en número, vamos siendo mayores, con dificultades para incorporar a jóvenes, todo, con escasez de vocaciones, no solo a la vida religiosa o al sacerdocio, sino a la vida cristiana. Pero en esa debilidad nosotros sí tenemos elementos a los que prestar un poco más atención. Y dentro de la acción católica, la debilidad de algunos movimientos juveniles, la precariedad de otros, nos pide que podamos ir haciendo ese proyecto eclesial, construyendo entre todos con nuestras propias aportaciones, desde ese caminar juntos en la misma dirección. Y yo creo que esa es una aportación también que
que supone ofrenda, con lo que la ofrenda tiene de sacrificio, es decir, de renuncia a proyectos propios para construir proyectos compartidos, que necesitamos repensar en ese camino sinodal, ¿no? Porque lo que nos mueve, aludía yo a eso antes también, a pesar de los sinsabores y a pesar de la realidad que nos encontramos, que nos vamos a encontrar, es la fe en la resurrección. Es la esperanza de que si nos dejamos sorprender por el Espíritu en este caminar juntos, unidos por la fe, la sinodalidad al final se va a convertir en la forma natural de ser, de vivir y de obrar en la Iglesia, más allá de lo coyuntural de este sínodo, de este proceso concreto en el que ahora estamos inmersos, ¿no? El Papa insiste en eso también mucho. Tenemos que atrevernos a soñar, ¿eh? Tenemos que atrevernos a soñar y a soñar juntos. Y eso expresa nuestra determinación a experimentar ese encuentro que nos cambia, que abre nuevas sendas, que podemos transitar desde el corazón, a pesar de que los compañeros de camino no fueran los que nosotros hubiéramos elegido, ¿eh? Y a pesar de que no son los que desearíamos, pero que sí son las que Dios nos ha puesto en nuestra historia, en ese momento y en esas circunstancias para construir esta iglesia. Y si Dios nos la ha dado, serán un don, algo bueno tendrán, ¿eh? A lo mejor de lo que se trata es de descubrirlo, ¿eh? Y una aportación que tenemos que hacer, o que tendríamos que estar atentos para que no deje de hacerse en todo este proceso, la haga quien la haga, y si nadie más la hace, pues la hacemos nosotros, es la que ayuda a poner a los pobres en el centro de la iglesia, ¿eh? Yo creo que eso que el Papa repite muchas veces también, de que la iglesia es un hospital de campaña, de que la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino un alimento para los débiles, de que todo eso tenemos que hacerlo vida. Y eso significa poner a los pobres en el centro de la iglesia. Y que en todo este proceso sinodal también sus voces sean expresadas, sean escuchadas, las voces de los alejados, de quienes habitan esas periferias existenciales, de quienes forman muchas veces parte de nuestros discursos, pero quizá poco o nada de nuestra vida concreta, ¿no? Y de quienes necesitan hacer oír su voz en nuestra iglesia y que también pueden ser, casi seguro, voz del Espíritu que también nos empuja, ¿no? Nosotros podemos aportar finalmente, como lo más esencial, yo creo, la espiritualidad de la comunión y la formación que nosotros sabemos realizar para la vida sinodal, ¿sí? A través de la revisión de vida y de la formación que para nosotros es un cauce para vivir la espiritualidad. Y un aspecto concreto en el que tenemos que aportar nuestra propia experiencia sinodal que revitaliza el bautismo es el de la radical igualdad de todos los miembros de la Iglesia. Eso que es. Hoy la potestad de gobierno de la Iglesia actualmente, por una deformación que se ha producido a lo largo de los siglos, está asociada no al bautismo, sino al ministerio ordenado, como os decía. Y además, ese ministerio ordenado reservado a los varones y célibes, con lo cual hay una exclusión manifiesta y sistemática de las mujeres del gobierno de la Iglesia, por supuesto, pero de muchos otros ámbitos de participación y de decisión en la Iglesia, ¿no? Y eso también nosotros podemos aportarlo desde nuestra experiencia de sinodalidad. Todo eso que tenemos que vivir, que aportar, que ofrecer, que en el proceso sinodal nos pide a nosotros también algo hacia el interior, yo creo, de la vida de los movimientos, ¿no? Y que pasa por la conversión que nos supone a todos el proceso sinodal y que pasa por hacer vida en nosotros de manera concreta actitudes señaladas, ¿no? Porque para vivir nosotros como cristianos, como miembros de la Iglesia, tenemos que hacer vida todo eso, tenemos que pasarlo de la cabeza o del corazón incluso, tenemos que hacerlo vida. Y la manera buena que encontremos de vivir ese ser iglesia será la mejor aportación que podamos ofrecer a la Iglesia y al mundo. Hay, me parece que son 4 los elementos que yo creo que tenemos que hacer vida en nuestros movimientos, pero bueno, que hoy os los propongo a frate.
Uno primero al que ya he ido aludiendo, que es la revitalización de nuestro bautismo. Revitalizar la conciencia de nuestra dignidad bautismal como fuente de la comunión y de la igualdad fraterna, que nos hace hijas e hijos de un mismo Padre y que nos permite concebir los ministerios eclesiales en clave de servicio. Y revitalizar una conciencia bautismal que nos pone en clave de misión también, porque nos hace portadores de la misión de la Iglesia en el mundo, que especialmente del concilio y desde antes del concilio, pero sobre todo el concilio para acá, se encomienda a los laicos. Vivir esa conciencia bautismal es la que nos capacita para recorrer el camino sinodal junto con otros, porque es lo que nos permite reconocer en los otros la misma dignidad. Y es lo que nos permite ver reflejados en ellos el rostro de Cristo. Rovirosa tenía un libro, una de las obras que escribió, que se llamaba La virtud de escuchar. Y decía que la virtud de escuchar permitía eso, reconocer al otro como Cristo, reconocer al otro como otro Cristo para mí y hacerme yo Cristo para él. Y en eso se sustancia en definitiva el camino de la fraternidad. Es decir, yo te quiero porque es la manera que tengo de devolverle el amor que Dios me tiene. El amor, la manera de pagar, de devolver el amor a Dios que Él me tiene a mí es amando lo que Él ama, amando a quien Él ama, y construyendo así la fraternidad. Y eso porque en ti reconozco a Cristo. Y para eso yo tengo que hacerme otro Cristo para el otro. Tengo que hacerme otro Cristo dispuesto a servirle también. En esa dinámica de revitalización de nuestro bautismo tenemos que entrar. Y eso nos lleva a la necesidad de hacer vida a la comunión fraterna. Porque eso anterior, ese reconocimiento de la dignidad de todos, permite caminar hacia la búsqueda de comunión que sin que renunciemos a nuestras convicciones y a nuestras vivencias, nos hace encontrarnos desde la escucha mutua y nos permite conseguir diseñar caminos compartidos que permitan ese caminar juntos y ese caminar en la misma dirección, que significa el sínodo. Por eso hablar de la comunión fraterna supone vivir la comunión, supone la comunión de vida y supone compartir lo que somos y tenemos para posibilitar la vida digna de todos y todas, supone la comunión de bienes y compartir una misma misión evangelizadora, una comunión de acción. En la UA eso le llamamos la triple comunión, vivir la triple comunión, la de comunión de vida, comunión de bienes y comunión de acción. Aunque no lo parezca, la comunión en la Iglesia requiere mucha paciencia. San Juan Berman, un santo jesuita que murió joven y lo canonizaron joven de jesuita, es decir, que tenía que vivir en comunidad, decía que era su máxima penitencia. La vida comunitaria es mi máxima penitencia, decía. Y a nosotros muchas veces nos pasa. Decir, anda que los que nos ha tocado, anda que tenéis que ir con este, tenéis que ir con esta, tenéis que aguantar esto y sin embargo quererlo. A veces la vida comunitaria, la comunión no es fácil y requiere mucha paciencia, porque no se hace de una vez por todas, porque hay que ir construyéndola cada día. Y al diálogo y al discernimiento se llega con paciencia, no es algo que se logra en un día y que se logre sin humildad, que es la actitud que modela el espacio para que el espíritu pueda actuar. Al final, Rovirosa en esa hora decía que lo difícil era, dice que para construir esa triple comunión hacen falta vivir tres actitudes: la pobreza, la humildad y el sacrificio. Que la pobreza es compartir lo que tengo, los bienes, tal, ofrecerme, pero que la humildad es la más difícil porque significa acoger lo que en el otro Dios me da, lo bueno y lo malo. Dice, hombre, lo bueno está bien, Dios, pero acoger lo malo del otro, claro, eso es más complicado. Pero esa actitud modela el espacio, modela el encuentro para que el espíritu pueda actuar y nos modela a nosotros, nos remodela en la Iglesia y nos permite comprender cómo escuchando al espíritu somos capaces de asumir planteamientos, dudas, sugerencias que nos pueden llegar y que nos ayudan a ir abriendo senda, porque ese caminar juntos
empieza por abrir senda para hacer camino. De manera que revitalizar nuestro bautismo, poder vivir la comunión que requiere escucha, que requiere humildad, que permite que el Espíritu actúe y que nos abre a la corresponsabilidad ministerial, que sería el tercer elemento. La revitalización de nuestro bautismo nos hace más conscientes de que la comunión se construye con los dones y los carismas que el Señor nos da para la edificación de ese cuerpo social de Cristo que somos la Iglesia y en el que todos estamos llamados a aportar y a hacer posible la aportación de todos, sin excepción. Ser conscientes de que la misión no se nos encomienda a cada uno individualmente, ni siquiera al Papa, sino a la Iglesia. Y en la Acción Católica eso sí lo tenemos claro. Nuestra misión no es otra que la de la Iglesia. Nosotros no tenemos una misión distinta que la de la Iglesia. Evangelizar, anunciar la buena noticia de Jesucristo en nuestros ambientes, ¿no? Esa misión se la encomienda a la Iglesia, a Frater. Y de esa misión somos corresponsables en tanto que somos miembros de la Iglesia y de la Frater. Y esa corresponsabilidad pasa por la virtud de escuchar, ¿no? Dice Cristina Hinojés, que es una teóloga laica de aquí de Zaragoza, que está en una de las comisiones, no recuerdo exactamente si en la metodológica o en la de contenido del sínodo, y que tuvo la intervención en la asamblea sinodal, en la asamblea de apertura, tuvo la intervención con la meditación de apertura de la asamblea del sínodo. Pues ella dice: si los que habitualmente nos movemos en los cauces eclesiales no estamos acostumbrados a hablar y menos a escucharnos, ¿nos podemos imaginar cómo están los de los alrededores y aquellos a quienes hemos invisibilizado? Hacia ahí tenemos que ir. Siendo muy importante, nuestra participación no va a consistir solamente en escucharnos entre nosotros. Nuestra forma de participar tiene que ser también en clave de salir al encuentro, de ir a aprender, de escuchar otros registros de voces, tal vez un poco roncas, pero necesarias para la polifonía que queremos vivir. Escuchar, dice el Papa que hay que escuchar cuando en Evangelii Gaudium habla de cómo los curas tendríamos que preparar la homilía. Y yo creo que vale también para cómo cualquier cristiano tendríamos que leer y escuchar la palabra de Dios. Él dice que hay que hacer la homilía con un oído en la palabra, en lo que Dios nos dice, y otro oído en el pueblo, escuchando también lo que la vida y la vida de la gente y la vida de los más vulnerados y empobrecidos también nos dice. Porque eso determina esa corresponsabilidad que es para la misión y nos dice cuál es, cómo concretar, cómo realizar nuestra misión. Una misión evangelizadora que tiene una finalidad. Nuestra presencia en los ambientes, especialmente lo vuestro en el de la salud, en el de la enfermedad, es una presencia para anunciar a Jesucristo con obras y palabras y para hacer posible ese encuentro con Jesucristo en nuestras hermanas y hermanos. No vamos para que la gente se apunte a la Frater o a la OA o a la Acción Católica, ¿no? Vamos para que la gente se encuentre con Jesucristo en su vida y que viva ese encuentro eclesialmente, que lo pueda vivir comunitariamente, que lo pueda vivir como una persona con toda su dignidad y que pueda vivirlo como miembro activo de esta sociedad, ¿no? Y que puedan orientar su vida desde el amor del mismo modo que nosotros lo hemos experimentado. Y eso nos hace testigos de una experiencia, de una vida, de una manera eclesial de vivir, que no solamente se tiene que dar al interior de la Iglesia, sino que puede conformar también la vida social. En Fratelli Tutti, en la última encíclica, el Papa lo que viene a decir es todo eso que nosotros nos decimos, de cómo tenemos que construir la comunión en la Iglesia, de cómo queremos vivir la fraternidad en la Iglesia, de cómo queremos ser todas y todas hermanos, hijos de un mismo Padre, eso mismo a la vida, al mundo, al cada día, a todas las relaciones, las económicas, las sociales, las políticas, las laborales, todo se puede construir desde esa misma experiencia de la que nosotros somos testigos, ¿no? Y en esa tarea es imprescindible encarnarnos en nuestro mundo, en la realidad, tender puentes, como dice el Papa Francisco, con nuestro mundo, y ofrecer esa posibilidad de encuentro con quienes viven situaciones concretas fuera de nuestra Iglesia. Por eso sínodo significa caminar juntos. Todos los caminos tienen una ruta y tienen un destino. No salimos de paseo a tomar el aire. No es decir, vamos a dar una vuelta
¿Para dónde? Pues vamos a tirar para allá. ¿Hasta dónde? Hasta, pues si nos cansamos nos volvemos. No es un paseo de eso. Ni es la ruta del colesterol. De decir, venga, no, es que nos ha dicho el médico que tenemos que echar una hora de camino y la hora sí o sí, sea para donde sea. Nosotros tenemos una ruta, un destino, caminamos juntos en la misma dirección. Eso significa el sínodo. Y en nuestro caso esa dirección no puede ser otra que la que nos lleva a ser más iglesia, al servicio del reino de Dios y al servicio del Evangelio. En definitiva, a ser más acción católica especializada, y desde ahí nosotros podemos ofrecer a la iglesia también esa hoja de ruta. Y misión también es elevar una voz profética que sea germen de algo nuevo que está brotando, aunque no lo notemos, como dice el profeta Isaías. Es decir, romper de una vez con esa mirada estereotipada y pobre hacia la mujer, por ejemplo, que incluso en los documentos sinodales aparecen los márgenes, romper con esa idea de que los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero no cuentan en el presente, romper con unas estructuras eclesiásticas donde lo eclesial, porque lo eclesiástico ha tenido mucho peso, lo eclesial muchas veces no ha tenido cabida, ¿no? La misión es quizá lo más místico que hay en la iglesia. La mística es el encuentro con Cristo resucitado. Pues bueno, desde ahí nos tendríamos que preguntar qué tiene que morir en nosotros para poder resucitar en este camino. Concluyendo, podríamos decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto nos lo hemos venido diciendo a la iglesia con otras palabras, de otras maneras. A lo mejor hoy es más fácil reconocer o sentirnos reconocidos en eso que dice la iglesia, y sin embargo también creemos que el Espíritu va haciendo nuevas todas las cosas y que algo nuevo va brotando. Y seguramente vamos a seguir encontrando resistencia y habrá muchas cosas que se queden pendientes y que haya que cambiar cuando termine este proceso sinodal, ¿no? Los cambios no se producen de hoy para mañana, pero habremos dado los pasos necesarios para continuar caminando. Y sobre todo con la convicción que el Espíritu nos va transformando su imagen cuando dejamos que Él habite y llene nuestra vida, y que entonces podemos tener la seguridad de que ese proceso, de que esa entrega a ese sueño de Dios dará fruto. El sínodo en lo concreto va a terminar en la asamblea de los obispos, el año 23, no creo que es exactamente. Y Dios mediante no terminará ahí, terminará un paso, un periodo, un proceso concreto. Acabará ese proceso, pero habrá merecido la pena si sentamos las bases para cambiar prácticas concretas en nuestras iglesias, para cambiar estilos concretos, maneras de ser y de vivir concretos en nuestras iglesias, comunidades y movimientos. Y ese será el momento, cuando acabe la Asamblea del Sínodo, de empezar a trabajar para ponerlo en práctica y para hacerlo vida. De manera que sigamos caminando juntos y sigamos caminando en la misma dirección. Pues hasta aquí lo que yo os diría en esta mañana. Ya a partir de aquí, el diálogo y el trabajo, como lo tengáis pensado, en el que podemos seguir profundizando. Y muchas gracias por aguantar la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos iluminado en este importante paso. Como tú bien has dicho, iniciamos ya en septiembre. Fuimos tempranos en nuestra acción de querer dejarnos impregnar. Enrique. Pero el sínodo, y como tú muy bien decías, de dirección católica, pues aportarlo a la Iglesia, ya que nosotros pues no lo sabemos y lo vivimos, ¿no? Así que y vamos a pasar, si alguien quiere hacer algún tipo de aclaración, para inmediatamente pasar a lo que es el descanso y luego el trabajo por grupos. Entonces, si son cuestiones puntuales, muy concretas y muy breves, las que se quieren preguntar, ya que como vamos a trabajar con el cuestionario que nos ha presentado Fernando, toda aclaración la podemos tener después.
sobre algo muy concreto que se quiera preguntar. Si hay algo que no os ha quedado claro, que necesita un poco más de explicación. A mí una cosa que me llamó la atención, porque aparte de trabajar en sínodo en Frater, lo hemos trabajado en la parroquia y todo, es que es la primera vez que escucho hablar de los jóvenes. Porque es una parte muy olvidada de nuestra iglesia. Y es olvidada no sin querer, no es sin querer, es a propósito. Porque trabajar con jóvenes da mucho trabajo. Entonces, empiezan, pero enseguida dejan. Yo tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes, realmente sí estuve 2 años, no, casi 3 años con chicos de confirmación. Fue agotador esos 3 años, porque para ellos es nuevo, tiene que ser nuevo todas las semanas no le podéis repetir nada. Entonces, te hace a que uno trabaje mucho. Y los que tienen que trabajar con jóvenes no quieren. No quieren. Es lo mismo que pasa con la catequesis familiar. Da mucho trabajo, entonces tampoco se hace. Entonces eso es lo que pasa a veces. Las cosas que dan trabajo y que se necesita hacer, no se hacen. Y esto, el sínodo, gracias a Dios, está trabajando. Vamos a ver el resultado más adelante. Estamos todos muy entusiasmados trabajándolo. Pero bueno, ya esperaremos. Seguro que encontráis salida. Seguro, y que da trabajo seguro, vamos. Como da trabajo trabajar en el mundo de la salud o en la evangelización del mundo obrero. Todos esos procesos, claro, porque nosotros no intentamos que la gente aprenda cosas. No se trata de que la gente aprenda cosas. De que se aprenda el catecismo, de que se aprenda el credo, de que se aprenda... Bueno, se lo tendrán que aprender. Pero lo que nosotros intentamos transmitir y poner en marcha siempre son, en el ámbito de la fe, procesos vitales, procesos de vida. Claro, y eso es como criar un hijo. O criar una sobrina, en mi caso. Es decir, eso da trabajo, claro. Yo siempre digo, qué grande es Dios que no me ha dado hijos. Entonces, me ahorro las peleas, las broncas, las discusiones, el tener que tal. Todo eso me lo ahorro. Mis hermanos que pechen con ellos, que yo ya recogeré los frutos de mi sobrina. El Tito está para sentarla en la rodilla y para hacerle regalos y para confirmarla y esas cosas. Los procesos vitales dan trabajo, claro. Y yo creo que es una de las consecuencias del sínodo el que entendamos que la transmisión de la fe, que la catequesis, que el incorporar a jóvenes, que el entusiasmar, son procesos vitales que pasan por el testimonio. Es decir, al final, ¿yo por qué me engancho a la fe? ¿O por qué me engancho a la OA? Porque en la OA está la gente que para mí es referente. Porque en la OA, cuando yo empiezo, yo estuve en el Junior, fui niño, educador del Junior, luego estuve en el movimiento juvenil de Acción Católica que había en Sevilla, antes de la HAC, del MHAC, y en esa trayectoria de la Acción Católica, ¿cómo se va? Pues llega un momento en que se plantea ese tema de la vocación y yo entro en el seminario. Y estando en el seminario digo, bueno, ¿y cómo, aparte de ser cura, cómo continúo yo en todo esto? ¿Y dónde? Y tal. Mi historia había sido el movimiento y la Acción Católica. Y bueno, en la OA, porque era el movimiento adulto que había en Sevilla, básicamente, porque a mí la vinculación histórica mía y personal y familiar con el mundo obrero, el tema del trabajo, para mí era importante. Pero hay una razón que yo siempre digo, porque ahí estaba la gente que yo quería y que me quería, que la gente que para mí era referente con su vida, su entrega, su testimonio. Al final el proceso de la fe lo acompañamos como testigos de una vida, una experiencia. Y transmitir eso y comunicar eso y ayudar a vivir eso y a descubrir eso como orientación de la vida, claro, son procesos vitales que son
costosos, largos, que como dice un compañero, terminan unos 3 o 4 minutos después de muerto. Otra cosa más. Estoy de acuerdo con Mónica. Simplemente que a mí me parecía aclarar lo que decías, que el 2023 acabará una fase del sínodo, pero empieza la más importante a partir del 2024, que es la escucha. Y vivirlo y poner en práctica, hombre. Seguramente, pero, y sobre todo vivirlo y ponerlo en práctica con paciencia. Es decir, tenemos en la Iglesia muchas veces ese defecto, que cuando empezamos algo nuevo, el Congreso de Laicos, decíamos, bueno, pues el Congreso de Laicos va a ser lo que cambie la Iglesia española. Y cuando llegó marzo, aparte que llegó la pandemia y nos confinaron en casa, con lo cual se nos trastocaron las perspectivas de todo lo que habíamos hablado y dialogado allí y de cómo podíamos hacer la vida. Cuando volvimos a salir y fuimos a las parroquias, pues nos encontramos que muchas de las cosas seguían siendo igual que antes del Congreso de Laicos. Sí, las reflexiones, los eventos, lo que el Espíritu va animando no son cambios de un día para otro tan explosivos, tan maravillosos que nos impacten, pero sí va abriendo camino, sí se van dando pasos. Terminar en la Asamblea del Sínodo, seguro, es lo habitual, que habrá una exhortación del Papa, una exhortación posinodal, que recogerá un poco todo este proceso, todos estos caminos y marcará algunos pasos en los que seguir dando y alguna dirección en la que seguir caminando. Empieza otra etapa. Ahí tenemos que volver a hacer vida, que plantearnos hacer vida todo eso que hemos vivido en el sínodo y ver de qué manera vamos dando pasos. Y yo creo que la acción del Espíritu se nota, es decir, que hay cosas que aunque cuesten, que aunque digamos, uy, esto siempre es igual, esto siempre, al final no acaban siendo del todo igual. Algún pasito se da y hay cosas que se van asentando, que se van enraizando, de tal manera que llegará un momento en que, igual que hoy, hay cosas que se ven con absoluta normalidad en la Iglesia, pero hace algún siglo no lo era, pero eso hoy se ve de una manera mucho más normal. Bueno, a veces los ritmos de la historia y de la Iglesia requiere de siglos, ¿no?, para ir dando y asentando cambios. Pero yo creo que igual que hoy hay cosas que están asentadas y que nada va a cambiar en el sentido de volver atrás. Es decir, que va a seguir caminando hacia adelante. Es verdad que a veces de manera más lenta de lo que quisiéramos, de manera más sinuosa, pero que las cosas van asentándose. Y yo me creo que el Espíritu de Dios actúa y trabaja en la Iglesia, a veces a pesar de nosotros, pero que sigue actuando. Ana. Yo quería agradecerte tu presencia y tu palabra. Y a lo mejor empiezo por lo último, que habrá que tener esperanza, pero tampoco prisa, porque muchas tenemos prisa en el tema de mujer, en el tema del compromiso, como Iglesia hacia un camino sinodal de verdad, que los primeros que los tenemos que creer ese camino somos los laicos. Lo que pasa es que con una institución de tantos siglos, con una trayectoria histórica tan variopinta, si se conoce, realmente ha sido pues, una odisea la historia de la Iglesia. Cuesta cambiar. Algo que los que estamos en la realidad del día a día lo entendemos, como el tema de la mujer, el Frater, con el carisma que tenemos de la presencia, el protagonismo, la iniciativa del Evangelio de los laicos, en este caso con discapacidad o enfermedad. Todo eso en el peso de la Iglesia de los siglos cuesta moverlo, no nos engañemos. Esto no es día para hoy ni para mañana. Lo importante yo creo que es creérselo. Y luego proseguir, por ejemplo, en los movimientos especializados, digamos, hombro con hombro. Porque primeramente, incluso dentro de lo que la Iglesia no se nos conoce. Entonces ha habido unas experiencias en la diócesis de Albacete muy interesantes, cuando la llevaba el anterior responsable de apostolado seglar, que nada más que entre el obispo lo quitó, porque sí, ¿no? Y allí nos conocíamos mucho y conocimos mucho de la realidad de la Iglesia que nos hace falta
para sentirnos más fuertes. Porque sabemos en este caso que muchos y muchas trabajamos por lo que es la misión de la Iglesia, aún sin conocernos. Por lo tanto, te has dicho que dentro de los movimientos de acción católica especializados dentro de la acción católica es un tema, por lo que yo, lo poco que he vivido yo difícil, pero que hay que seguir afianzando la personalidad de los especializados. Hay aquí un problema y es que en la diócesis son espacios dispares, tanto la representación como el trabajo, como el número, ¿no? ¿Cuántos sois? Siempre se nos dice. Pero que todas las oportunidades que tengamos de fortalecer lo que es el camino sinodal, hay que hacerlo, incluido también en las diócesis. Y luego, pues, yo, como empiezo más al principio, que en la Iglesia son mucha tradición, muchos años, mucha inercia, pues yo soy un poco escéptica. Yo no lo voy a ver, desde luego. Sobre todo el tema de la igualdad de la mujer, porque la mirada de la Iglesia hacia afuera, que se nos pide a los laicos, no la tiene la Iglesia en sí como institución. Yo supongo que será porque los que mandan son los hombres, como en la sociedad misma. Y ahí también hay un contrasentido. En vez de avanzar con la sociedad nos debería hacer avanzar también en muchos casos y no es así. Y luego apunto muchísimas cosas, pero me quedo con ellas para seguir profundizando en tu ponencia. Agradecértelo nuevamente y, bueno, animar, porque el camino es largo, aunque no veamos lo que es aquello que consideramos nuestra meta. Esperemos que el Espíritu sople fuerte porque lo necesitamos. Sí, básicamente de acuerdo. Yo lo único es en eso de que mandamos los hombres. Yo en mi casa he mandado siempre mi madre y mi abuela. Yo he vivido, como dice un amigo mío, un matriarcado opresor. Yo creo que se van dando pasos. Fíjate, es verdad que hay mucha resistencia, que hay que tener mucha paciencia, que hay muchas cosas que no las vamos a ver en esta vida, pero que yo creo que, lo que decía antes, que van avanzando inexorablemente. Que van avanzando inexorablemente y que hay cosas que cambian. El discurso de la Iglesia, institución, digamos, sobre la mujer va cambiando. Y a eso ha ayudado pues, el que... Sí, pero fíjate, va cambiando porque ha habido durante años que no son tanto. O sea, no un proceso tan largo. En el Concilio Vaticano II eso todavía no era siquiera una palabra aislada prácticamente. O si era una palabra, era muy, muy aislada. Y estamos hablando de 70 años, de los años 60, ahora, pues, 60, 70 años. Eso es mucha velocidad en la historia de la Iglesia para que se vayan produciendo cambios. Que el discurso empiece a cambiar. Que haya en facultades de teología profesoras, teólogas, que van encargándose de la docencia y que van haciendo ese discurso. Y que la conciencia va cambiando también. No significa ni de todos los miembros de la Iglesia, ni a la misma velocidad, ni a la velocidad que sea. Pero que hay cosas que ya en la Iglesia se piensan antes de decirlas. Por lo menos eso ya varía el discurso. Es verdad que en lo efectivo, es decir, quién manda, quién decide, quién tal. Pero luego hay pasos significativos también, aunque sean pequeños, que son testimoniales, que son proféticos. Por ejemplo, el Papa ya ha nombrado a una mujer secretaria del sínodo con derecho a voto. Es un voto, es un voto. Pero es la primera vez en la historia de la Iglesia que en el sínodo hay una mujer que vota, que tiene el mismo voto que cualquier obispo. Eso que nos parece un paso absolutamente pequeño y insignificante es muy significativo, por lo que os decía, porque el Papa le va quitando con esos gestos el apellido al sínodo. Ya no es solo el sínodo de los obispos, ya es el sínodo de los obispos y de Natalie, la secretaria del sínodo. Entonces, eso ya van a ser muchos apellidos, así que lo mejor es quitarlo, el sínodo. Es el sínodo. Igual que ese hay muchos otros pasos, hay muchos puestos de decisión en la Iglesia que no tienen por qué estar reservados a los hombres y mucho menos a los curas. La secretaria del dicasterio para el desarrollo humano integral es
el prefecto es el cardenal Czerny y la secretaria es una mujer. La secretaria, que es la jefa efectiva, es una mujer, Andrea Smerelli, que es una salesiana, que es economista. En muchas diócesis, las secretarías generales de las diócesis, de los obispados y las cancillerías empiezan a nombrarse mujeres. Hay algún caso, me parece, aquí en España ya, hay casos en Alemania, es decir, son pasos pequeñitos, que podríamos decir, es que eso es poco. Sí, sí, es muy poco. Pero esos pasos eran impensables hace 10 años, hace 20 años. Todavía no se había, y cuando miras desde el concilio para acá, dices, pues en este tiempo sí ha habido avances muy pequeños, muy significativos, pero que son sal y que son luz en ese camino. Yo creo que sobre todo es un proceso de vivir con esperanza. Igual que el reino de Dios no se va a acabar cuando acabe nuestra existencia en la tierra, y habrá otros que lo sigan, y nosotros, pues igual que eso, yo creo que hay procesos en la Iglesia que nos tocará ver comiendo pipas sentados en una nube desde el cielo. O desde el purgatorio, porque del infierno se ve mal. Se ve... ¿Puedo salir? Como habéis dicho a las 11:30. Sí, vamos a... Dos cosas. Primero, saludamos a Chema y a Basi, Felipe y Mimina, que estáis por ahí. Anda, si queréis saludar, tomad la palabra, porfa. Ay, bonito. Dale el micrófono. Hola. De algo. Hola, un saludo a toda la comisión. No se te escucha, Felipe. A ver, No se te escucha. tenemos activado el... Silenciar. No. Tener el video. Tendrás que abrir el micrófono. Está abierto, Nosotros de pero todas por lo que maneras sea, hemos no. escuchado con mucho interés lo de Fernando y muchas Un gracias. momento. Ahora, Felipe, venga. Digo que hemos escuchado con mucho interés lo de Fernando y te agradecemos, Fernando, tu aportación y bueno, y saludamos a la comisión. A todos los compañeros y compañeras. Sintonía. Muy bien, Mimina. Felipe, Basi, Chema. Buenas. Bueno, yo me he enganchado un poquito más tarde, pero he seguido también con mucha atención la comunicación de Fernando y me alegra muchísimo verlo. Le veo como siempre. Y también saludar a todos los de la comisión. Nos encantaría haberles visto, habernos encontrado, pero aquí el bicho este nos deja aislados por unos días. ¿Qué vamos a hacer? Pero ya le digo a Chema que ya pronto cantamos ópera. Ya vamos bien. Recuperaros que como tenemos la Asamblea General de la Bala, tendremos aquí también el año que viene, echaremos mano de vosotros. Hombre, solo falta que nos dure hasta el año que viene. Por favor. Esperemos que el virus y todos los malos virus que hay por ahí vayan desapareciendo de aquí al año que viene. Pues un saludo para toda la comisión y que seáis buenos y trabajéis mucho. Fernando, gracias por tu aportación. Ha sido, como siempre, muy motivadora y muy lúcida. Gracias. Muy bien. Gracias. Mandaremos enlace para la puesta en común por si os interesa estar, igual que esta tarde, cuando intervenga también Marisol con Felipe y Mimina para lo de presentar el tema del informe sinodal, ¿vale? Pues venga, pues muy bien. Hasta luego. Y ahora únicamente... Los grupos antes de salir. Sí, eso iba a decir. Los grupos van a ser... yo creo que con 3 3. 7. Uno aquí. Sí, empieza numerando por allí, Sí. del 1 al 3, y así seguimos. Quedaría luego aquí
y luego los otros dos ahí en la cafetería, ¿no? Ahí. Nos vamos a enumerar y lo queréis con el número. 1, 2 y 3. ¿Quién estaba?